El zócalo parecía un gran cementerio. Y rumbo a la villa, la gente huía queriendo escapar de la ciudad. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con nuestro ciclo de conferencias al centenario de la Decena Trágica y el centenario del asesinato del presidente Madero. Ustedes recordarán que el 19 de febrero el Congreso del Estado de Coahuila desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y facultó a don Venustiano Carranza para que conformara las fuerzas militares que buscaran restablecer el orden constitucional que había roto el golpe militar. Y es así que, con motivo de la contrarrevolución, surge el Ejército Mexicano. Y hoy tenemos el gran gusto de recibir al general Luis Garfias Magaña para impartirnos la conferencia sobre estos hechos históricos. En una de las épocas más turbulentas de la historia, marcada por la traición y la desconfianza, surgió el movimiento contrarrevolucionario, que en medio de una serie de intrigas llevaría al derrocamiento del gobierno legítimamente electo. 15 meses gobernó el presidente Francisco I. Madero antes de ser brutalmente asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Quisiera yo decirles a ustedes que hay un libro que muchos han de conocer, que se llama 10 días que conmovieron al mundo, escrito por John Reed, que estuvo aquí en México en los primeros años de la Revolución. Pues yo digo que los 10 días de la Decena Trágica, para mí, cambiaron a México, profundamente y en forma definitiva. México, a partir del año 13 hasta el año 20, va a estar envuelto en guerras intestinas, en muchos problemas sociales, militares, económicos, etcétera. Fue terrible lo que pasó la Decena Trágica y que cambió totalmente a México. Por eso, así lo pienso. Creo yo, pues, que estos 10 días son profundamente importantes en la historia de este país. Y qué bueno que hoy, después de 100 años, se estudia este muy importante episodio de nuestra historia. Bien, ahora voy a pasar a hacer un breve perfil para que ustedes me entiendan o estén en ambiente, mejor dicho, conozcan a las principales personalidades de este problema. Esto fue una rebelión eminentemente militar. Las personalidades civiles fueron muy secundarias. Rodolfo Reyes, hijo del general Reyes, el doctor Espinosa de los Monteros, José Bonales Sandoval, etcétera, Cecilio Ocón, fueron personalidades muy secundarias. Aquí los importantes fueron militares de ambos bandos. Comenzaré primero con Madero. Madero es una de las figuras más limpias de nuestra historia, más limpias. Fue un hombre muy bondadoso, posiblemente su exceso de bondad lo mató, muy bondadoso, honrado, valiente físicamente. En fin, fue un hombre que creyó en la democracia de aquellos años. Él había estado en Europa, había visto países como Francia, como Inglaterra. Entonces pensó en hacerlo en México y se opuso a la figura gigantesca de Porfirio Díaz, que no era fácil, era muy difícil. Gentes como el general Reyes, Bernardo Reyes, con un gran historial, no quisieron enfrentarse a Porfirio Díaz, y él lo hizo. Él fue un hombre profundamente honrado consigo mismo. Era un hombre rico, no necesitaba el dinero por el poder, no lo necesitaba. Su padre y su abuelo eran dueños de un emporio en Coahuila, Evaristo Madero.
Entonces, él fue un hombre, yo creo, que debido a su bondad, que él creía que toda la gente era buena, eso le causó la muerte. Después vamos con Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era un hombre muy brillante, militarmente hablando, fue un hombre que hizo una brillante carrera militar en el siglo XIX. No era del colegio militar, provenía de la Guardia Civil, y su padre había sido un coronel de origen nicaragüense. Él va a nacer en Guadalajara y, repito, en aquellos 50 años, en la época de la intervención, el Segundo Imperio y todas las guerras intestinas, va a brillar porque un hombre brillante, valiente, competente, tenía muchas cualidades. El general Díaz lo notó, lo hizo gobernador de Nuevo León y ha sido hasta la fecha uno de los mejores gobernadores que ha tenido Nuevo León. En la ciudad de Monterrey, una avenida que lleva su nombre, etcétera, etcétera. Y entonces él comprendió que él podía ser presidente de México, pero estaba el problema del general Díaz. Vienen las elecciones de 1910 y allí malamente el general Díaz se reelige. Si el general Díaz no se hubiera reelegido, hoy sería oficialmente, porque para muchos, como para mí lo es, sería uno de los héroes más grandes de este país. Después, en mayo de 1911, renuncia a la presidencia el general Díaz y se va al exilio. Pero el 24 de mayo de 1911 hubo un motín frente a Palacio de tal magnitud que el general Díaz comprendió que era inútil ya la resistencia y renunció a la presidencia de la República. En las afueras de la Cámara, la gente expresaba su regocijo por la caída de la dictadura. Porfirio Díaz se despidió ese mismo día de México, saliendo rumbo a Veracruz. Llega al poder un presidente interino, Francisco León de la Barra, hijo del general Bernabé de la Barra, queretano, y él va a ocupar la presidencia para preparar el camino para las elecciones maderistas. Y entonces el general Reyes dice, bueno, ¿cómo es posible que este señor chaparrito, feo, intrascendente, me vaya a hacer un lado? Imposible. Pero Madero tenía algo más importante que el tamaño. El tamaño, como dicen, que decía Napoleón, se medía de la cabeza hacia arriba, y así era con el caso de Madero. Entonces, no lo acepta Reyes, se va al exilio y después pretende una pequeña rebelión, cruza la frontera, creyendo que al conjuro de su nombre la población civil y el ejército se iban a unir con él. Nadie se le unió. Y entonces él tuvo la vergüenza de rendirse en Linares ante un cabo de rurales. Trajeron a México, hicieron consejo de guerra extraordinario y lo condenaron, como está en el Código de Justicia, a muerte, como era lógico. Pero, repito, Madero era un hombre bueno y no lo quiso matar y se quedó en Santiago Tlatelolco. Aquí dejamos al general Reyes preso en Santiago Tlatelolco y pasamos a otro general de división, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es un hombre de claroscuros, más oscuros que claros. Era un hombre muy competente en el aspecto militar. Él era ingeniero constructor del Colegio Militar. Entonces, él va a trabajar como ingeniero varios años en la Comisión Geográfico Exploradora que tuvo su matriz en Jalapa, que fue un organismo técnico militar que levantó la Carta Geográfica de México. Pero él tuvo experiencia de combate. Como coronel va a mandar un batallón, va a combatir en Guerrero, el eterno guerrero con problemas, ya saben ustedes, va a combatir en Guerrero contra Canuto Neri, después va a combatir a los yaquis y mayos en Sonora, va a estar en la rebelión de los mayas en Yucatán y Quintana Roo, ahí va a combatir, ahí va a conocer a Blanquet, que era un militar de los que estaban en esas campañas. Después va a combatir aquí cerca, a Zapata, en el estado de Morelos, y luego va a llevar a cabo la campaña contra Pascual Orozco en 1912, que es militarmente la mejor campaña militar. Huerta se rodeó de gente capaz, estaba de jefe de Estado Mayor de la División del Norte Federal, Carlos García Hidalgo, mandaba la artillería Guillermo Rubio Navarrete, un distinguido artillero mexicano. Había un regimiento, el regimiento Mariano Escobedo, que mandaba el mayor Garfias, que era mi padre. En fin, y esa campaña en 4 combates, Conejos, La Cruz, Segundo Rellano y Bachimba, acabó con Pascual Orozco.
acabó, salvó al gobierno del presidente Madero. Bueno, ahora pasamos con el general que está allí, retratado al lado derecho, el que está al lado izquierdo de la fotografía, que es el general Manuel Mondragón. Ese señor fue un brillante militar técnico, de origen de artillería, ingeniero, muy capaz, pero, como sucede con mucha frecuencia en este país, le gustaba el dinero. Y entonces había malos manejos ahí en la compra de armas, y en esos años, cuando llegó el Madero, le dijeron: señor, ha hecho esto. Y Madero dijo: para afuera. Y le dieron licencia absoluta, que es para, definitivamente. Esos dos señores que ven ustedes en esa fotografía, uno es Mondragón y el otro es Félix Díaz, los dos tenían licencia absoluta en esos días, absoluta, estaban fuera del ejército. Y Mondragón va a odiar, obviamente, a muerte a la familia Madero, a muerte. ¿Por qué? Porque le habían corrido, lo habían humillado y habían terminado su carrera militar. Y vivía en Tacubaya. Y él va a convertirse en el alma, en el cerebro y el alma de la rebelión militar del 9 de febrero de 1913. El que sigue, que está allí, Félix Díaz, era general brigadier, ingeniero también, y le decían el sobrino de su tío, era sobrino del general Díaz, era hijo del Chato Díaz, Félix Díaz, que habían matado en Oaxaca, en fin. Y él era un hombre que no tenía experiencia en mando de tropas en combate, cual ninguna. Había estado de diputado, había sido ingeniero, había trabajado en los ferrocarriles, etcétera. Había sido jefe de la policía de aquí, de la Ciudad de México, y cuando llega al poder Madero, él dice: yo no voy a servir a las órdenes del que quitó a mi tío. Pidió su licencia absoluta. Esos dos señores tenían licencia absoluta. Los ven ustedes de civil, a los dos, Félix Díaz. Luego nos vamos con Gregorio Ruiz. Gregorio Ruiz en esa época no era más que un general también de la Guardia Nacional, era el director de caballería y diputado. Luego pasaríamos con Blanquet. Blanquet fue el típico soldado procedente de tropa, el típico soldado. Toda su vida la pasó en filas, toda su vida, de subteniente a general, en los diferentes batallones. Combatió mucho, como era lógico, pues estaba en filas, combatió, y ahí conoció a Huerta, ahí se conocieron. Pero era un hombre rústico. Decían que había formado parte del pelotón que había fusilado a Maximiliano. Puede haber, nunca se comprobó en forma absoluta, pero en fin, esos eran los principales que estaban en este asunto. Y luego nos queda una figura muy especial en esos días, el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles era un general recién ascendido, tenía unos cuantos meses de haber ascendido, era coronel, y era famoso porque era un hombre competente, brillante, también del mismo tipo físico que Huerta. Los dos eran medios mestizos del estado de Hidalgo. Entonces, el presidente Madero lo hace director del Colegio Militar, y en estos días de la decena trágica, él estaba combatiendo en Morelos a Zapata. Pero era muy reciente su ascenso, ni siquiera estaba ratificado por el Senado. Voy a explicar esto. Cuando en México, coroneles, brigadieres de brigada y división deben ser ratificados o rectificados por la Comisión de la Defensa del Senado de la República. Antes eso era muy serio, muy delicado. Hoy es letra muerta. No, hoy eso no interesa. Pero antes era muy delicado. Incluso el pagador, ahí me tocó ver eso, el pagador al ascendido no le pagaba hasta que no estaba ratificado por el Senado. Entonces, Ángeles no estaba ratificado por el Senado. Obviamente, había generales mucho más antiguos que él. Por eso, él no pudo tener otra comisión en la decena trágica más que comandante de la Brigada de Artillería, que estuvo ahí frente a la estatua de Colón. Y esos son es un breve perfil, señoras y señores, de los principales generales que van a tomar parte en el golpe. El golpe se había pensado que fuera el día 18 de febrero. El golpe se sabía, se conocía. Había rumores, múltiples rumores en la Ciudad de México de que había mucha inquietud militar. Gustavo Madero, el hermano del presidente, constantemente recorría
la ciudad y sobre todo Tacubaya para darse cuenta de eso. Y él le dijo a su hermano, esto va a ser muy peligroso, pero el presidente Madero no lo quiso creer. Entonces, Mondragón dijo, no, esto nos van a sorprender antes de que podamos hacer algo, hay que precipitarlo. Y se escogió el 9 de febrero, que es un domingo. Y entonces el domingo a las 4 de la mañana, Mondragón personalmente va a sacar 2 regimientos de artillería incompletos, 2 regimientos de artillería, un regimiento de caballería y algunas unidades de infantería. Él las va a sacar Mondragón personalmente, porque era un hombre valiente y era un hombre con personalidad, y se van a dirigir hacia México. Ya tienen ustedes la columna, pues, ¿a dónde se va a dirigir? A Tlatelolco, sin ningún lugar de dudas, para liberar al general Bernardo Reyes. Ahora pasamos a otro lugar, a Tlalpan. En Tlalpan, en San Fernando, estaba la Escuela Militar de Aspirantes, pero la oficialidad va a rebelar a esa escuela, la mayor parte de la escuela, contra el gobierno de Madero, contra el gobierno de Madero. El coronel Vallejo no tuvo el control de su escuela, se le fue de las manos, y en la madrugada del 9, en tranvías, que ellos requisan, en tranvías, van a venir en tranvías desde Tlalpan al Zócalo. Ellos van a llegar temprano y van a tomar el Palacio Nacional. Ahí estaba de guarnición el 20 Batallón. Lo sorprenden y lo desarman y toman el 20 Batallón. Y se apoderan del Palacio Nacional, y otros se suben a las torres de la catedral como francotiradores. Entonces el palacio, le informan a Mondragón y a Félix Díaz, ya está en manos de los sublevados, ya está en poder de los sublevados. Para esto, el general Lauro Villar, que vivía cerca, lo despiertan, le dicen, está el Palacio Nacional en poder de unos sublevados. Y Villar era un hombre de mucha energía, era un general ya viejo, pero de mucha energía, de mucho valor. Él llegó a las 7:30 de la mañana y desarma fácilmente a los aspirantes, y se acabó. El Palacio Nacional vuelve a quedar en manos del gobierno. Otras fuerzas rebeldes incendiaron la prisión militar de Santiago para libertar al general Bernardo Reyes, que estaba allí acusado de sedicioso, y Félix Díaz fue liberado también de la penitenciaría. Mondragón personalmente va a liberan al general Bernardo Reyes, que él de inmediato dice a la penitenciaría, y van a Lecumberri y sacan de ahí a Félix Díaz. Juntos los dos marchan de Lecumberri hacia el Zócalo, van a salir por la calle de Moneda, van a dar la vuelta, pero antes habían mandado adelantados en la vanguardia, hablando militarmente, al general Gregorio Ruiz. Cuando llega el general Gregorio Ruiz enfrente estaba el general Villar, y le dice, Gregorio Ruiz le dice que está sublevado, y le dice, bájese del caballo. Lo baja del caballo, lo detiene, lo manda a las caballerizas del Palacio Nacional, que estaban al fondo, todavía existe ese lugar, ya no hay caballerizas, y ahí lo fusilan, ahí lo van a fusilar a Gregorio Ruiz. Cuando da la vuelta el general Reyes y se da cuenta de ese desastre, él era un hombre obsesionado por el fracaso, obsesionado. Dicen que la noche anterior a su hijo le había dicho, tráeme mañana ropa interior fina, porque si me muero quiero que vean quién era yo. Entonces él contempla que las tropas están desplegadas y él avanza hacia la puerta central de Palacio, el general Reyes. Su hijo le dice, padre, papá, te van a matar. Y él dice, sí, pero no por la espalda. Efectivamente, las ametralladoras disparan, se inicia aquella tremenda balacera del 9 de febrero, cae muerto el general Reyes, cae su hijo Rodolfo, afortunadamente no muerto, porque lo que matan es al caballo, pero ahí termina la parte más crucial de ese movimiento. ¿Qué hacen aquellos dos, Félix Díaz y Mondragón? Pues dan media vuelta y se dirigen a la Ciudadela, que era un depósito importantísimo, el más importante del ejército mexicano. Había 20 millones de cartuchos, había como 80 ametralladoras, había varias piezas de artillería, había de todo, menos comida. Él llega allí y logran matar al comandante de la Ciudadela, que era el general Villarreal. Entran a la Ciudadela y se atrincheran ahí. Quiero decir a ustedes que Madero se había levantado temprano en el castillo de Chapultepec, había ordenado al colegio militar que ahí estaba alojado, le ordena al teniente coronel
Víctor Hernández Covarrubias, y él forma el colegio y acompañan a Madero, como ustedes saben, hasta el Palacio Nacional, unos a pie y el escuadrón a caballo. Y en esos momentos que él viene Madero y llega a San Juan de Letrán, hoy San Juan de Letrán, bueno, hoy Lázaro Cárdenas y Madero, o sea, Plateros, o la Plaza Guardiola, allí hay una balacera, se mete Madero a una fotografía llamada Daguerre, y ahí se le presenta de civil el general Huerta, como es la obligación de uno. Se le presenta y le dice: yo estoy a su disposición, a ver para qué sirvo. En ese momento le dan parte de que Villar estaba herido, y entonces dicen que el papá le recomienda que nombre al general Huerta comandante de la guarnición de la plaza. Así se hace. Se hace, y a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana del día 9, el comandante de la guarnición de la plaza es el general Victoriano Huerta. Decisión totalmente fatal para el presidente Madero, totalmente fatal. Madero sigue y llega hasta el Palacio. Ya el Palacio estaba en poder del gobierno. Entonces, del 9 al 16, 17, es una situación muy difícil. Y se dan cuenta muchos de que el general Huerta se está haciendo tonto. Él, el día 16, ordena a un cuerpo de rurales en la calle de Valderas, que ustedes conocen, haga una carga sobre la ciudadela. Imagínense ustedes lo que era una carga a caballo en un terreno empedrado. Los hacen pedazos con las ametralladoras los de la ciudadela, pedazos. Entonces se dan cuenta que el general Huerta no se decide porque Huerta se da cuenta de que una vez desaparecido Reyes, la figura más importante es él. Y él tenía el mando de la Ciudad de México. ¿Quién le iba a hacer algo a él? Y él, a su gran amigo Blanquet, que estaba en Toluca, le ordena que venga de Toluca y se establezca en Vivac, en lo que es hoy el Cine Cosmos. El día 18, el día 7 en la noche, le ordena a Blanquet que con su batallón ocupe el Palacio Nacional y releve al 20 batallón. Entonces el Palacio Nacional el día 18 está en manos de las tropas del 29 batallón de Blanquet. Fíjense ustedes. Y ya Huerta tenía todo en la cabeza. Al mediodía de ese día 18, le ordena, llama al teniente coronel Jiménez Riverol, segundo comandante del 29 batallón, y le dice que vaya con el mayor Izquierdo, tercer jefe, a las oficinas del presidente, Palacio de Honor, a las oficinas del presidente Madero, donde estaba Madero con alguien de su gabinete, con algunos ministros y otros militares, y lo capture. Y Blanquet dice: como usted ordene, y manda 50 soldados con el teniente coronel Jiménez Riverol y el mayor Izquierdo. Abren las puertas, como ustedes saben, entran, y el presidente Madero dice: bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues nada, venimos a prenderlo. Entonces el capitán Garmendia saca la pistola y dispara y mata a Jiménez Riverol, y el capitán Montes, que eran ayudantes de campo del presidente, saca la pistola y mata al mayor Izquierdo. Pero entre la balacera matan también a Marcos Hernández, primo del presidente Madero. Entonces esos 12 decanes, esos dos ayudantes de campo, Garmendia y Montes, matan a Jiménez, al segundo comandante y al jefe del DETAL del 29. Baja el presidente, se escapan los capitanes, baja el presidente, dice: bueno, ¿y qué pasa? Y ve a Blanquet en el patio de honor. Y que él no sabe nada, y dice: oiga, ¿qué pasa? Entonces Blanquet, con la pistola en la mano, se acerca, lo toma de un brazo y le dice: es usted mi prisionero. Y Madero, que le sobraba valor, le dijo: es usted un traidor, le dijo. Pues a pesar de eso, lo tomó del brazo, lo llevó a la intendencia todavía existe, en la puerta central del palacio, del lado derecho, hay unas puertas, ahí estaba la intendencia, ahí lo mete al presidente Madero, ya preso. El cuerpo diplomático también interviene para ver si Madero se quiere ir, y Madero no quiere. También un grupo de senadores, estaba ahí Emilio Rabasa, el abuelo del famoso Rabasa posterior, era senador, que eran senadores más porfiristas que maderistas, y van a convencer a Madero que la única forma de acabar con eso es su renuncia. El embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, había pedido un barco a Cuba y había llegado a Veracruz el crucero Cuba, con la esperanza de poderse llevar a Madero y a su familia y a Pino Suárez a Cuba. Y al parecer todo estaba planeado para que así fuera. Y entonces ya el presidente Madero renuncia, 19 y 20, renuncia, ya dice: bueno, a ver si así hay otra situación para el país, para México. Y el gabinete, dicen que el gabinete se reúne para decidir la suerte de Madero. El hecho es que Madero,
en la noche del 22, lo van a sacar a él y a Pino Suárez de la Intendencia para llevárselo a Lecumberri. Llegan y en un costado, como ustedes saben, en un costado de la penitenciaría, como a las 10 y pico de la noche, baja Madero y un mayor de rurales, Francisco Cárdenas, le da 2 balazos en la cabeza y lo mata. Y adelante un teniente de rurales, Pimienta, mata a Pino Suárez. Y luego ordenan que se dispare sobre los carros, sobre los vidrios y sobre la carrocería para aparentar una situación que un grupo de partidarios de Madero lo había querido salvar y habían muerto. Una absoluta mentira. Y luego viene una maniobra, como dicen ahora, medio legal, para que Lascurain, que era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, nombre a Huerta secretario de Gobernación y por ley entra como presidente interino el general Huerta. Y ahí se termina esos terribles días de la Decena Trágica. El 19 de febrero de 1913, como resultado del desconocimiento del gobierno de Coahuila al régimen usurpador, encabezado por Victoriano Huerta, surgió el ejército constitucionalista al frente de Venustiano Carranza. En junio de 1914, los militares golpistas fueron expulsados y el país quedó nuevamente envuelto en un torbellino de violencia.